Bienvenidos a la pregunta de la semana. Sean bienvenidos a la pregunta de la semana. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. La pregunta que hoy vamos a responder, al menos en su primera parte, ¿es bíblico el diezmo en el Nuevo Testamento? Sé que este tema es bastante sensible para muchos cristianos. Lo cierto del caso es que existe mucha ignorancia bíblica que lleva a ministros y fieles a manipular y torcer los principios bíblicos. Por eso la importancia de profundizar en el estudio serio de las Sagradas Escrituras, razón por la cual dedicaré varios audios para compartir este tema. Hoy la primera parte. Esperamos que pueda usted escuchar toda la serie completa y así tener todos los elementos de juicio necesarios para comprender la palabra de Dios en ese tema tan importante. Gracias a todos los que nos escuchan, nos apoyan y comentan en nuestro canal. Por favor, compartan nuestros programas en sus redes sociales. Bien, la mayoría de cristianos saben que el diezmo es la 10ª parte de la renta o de los ingresos de una persona que se dedica a Dios, a usos sagrados. Lo primero y más conveniente es hablar sobre esta práctica en el Antiguo Testamento, con el fin de tener un contexto más general sobre este tema. Varias naciones de la antigüedad ya lo practicaban y era conocido por los patriarcas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 14:20, Abraham entrega los diezmos de todo a Melquisedec, un tipo de Cristo, de sumo sacerdote y rey eterno. Ya en Génesis 28:22, Jacob promete entregar el diezmo a Dios de todo. Y lo interesante de estos dos textos es que todavía Israel no tenía la ley tal y como fue dada a Moisés, por lo que el diezmo no es una norma de la ley, es más bien un principio establecido por Dios desde mucho antes. Posteriormente, la ley mosaica lo establecía sobre los frutos de la tierra y el ganado. Esto tenía mucho sentido considerando que Israel era un país que vivía de la agricultura y la ganadería y que además no existía las monedas de dinero tal y como la conocemos hoy. Más bien se usaban bloques de oro y de plata que se pesaban en balanza según la ocasión y según el propósito. Levítico 27, 30 al 33 es una referencia importante de leer. Leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Por otro lado, el diezmo fue establecido por Dios al pueblo de Israel y tenía propósitos específicos, que solo quiero mencionarlos como referencia. Exaltar la grandeza y santidad de Dios, eso está en Deuteronomio 26:19. Obedecer sus mandamientos, Deuteronomio 26, del 16 al 18. Agradecer su cuidado y su provisión, Deuteronomio 26, 12 al 13. Temer su nombre, Deuteronomio 14, 22 al 23. Y consagrar todo a Dios, Levítico 27, 28 al 34. Primer libro Crónicas 29, 11 al 16 y Salmos 24, 1. Con respecto al uso del diezmo como sistema de tributación, fue algo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, con la finalidad de suplir las necesidades de los levitas y poder apoyar los gastos del templo o del tabernáculo. Además, se usaban la manutención de las viudas, los huérfanos y los pobres. Leamos Levítico 18:21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Levítico 18:24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel
no poseerán heredad. También por otra parte es importante señalar que en el Antiguo Testamento había 3 clases de diezmos. Había uno que era la 10ª parte que Dios había designado para sostener a los levitas. La tribu de Leví no recibió heredad en la distribución de la tierra prometida, porque Dios había decidido que Él mismo sería su heredad y que por lo tanto los levitas debían de vivir de la contribución de Israel. Eso está en Números 18, del 21 al 24. Esta era una 10ª parte dedicada exclusivamente a mantener los levitas del Antiguo Testamento. Había otro diezmo que era la 10ª parte dedicada a la manutención del templo, los gastos en que se incurría. Se llamaba la ley del santuario único, según lo dice Deuteronomio 12, del 5 al 7, que dice: sino que en lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y el tercer diezmo era la 10ª parte que se recogía cada tercer año y era destinado para socorrer a los pobres y a los más necesitados. Era para los levitas, para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas, según lo dice Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Otra referencia importante, Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El pueblo de Israel llevaba sus diezmos para los levitas a las ciudades donde vivían los sacerdotes, y los levitas con sus familias, cuidando así a sus animales, porque recordemos que Jerusalén no es una ciudad levítica, por tanto la mayoría de los levitas y de sacerdotes pues no vivían en Jerusalén. Y estas ciudades estaban esparcidas por todo Israel, eran 48 en total. Hay Números 35 y Josué 21 lo describe. Y los levitas junto con los sacerdotes debían llevar al alfolí o al almacén o a la cámara en el templo de la casa de Dios el diezmo de los diezmos para los sacerdotes. Una vez en este almacén, los sacerdotes debían dar las porciones correspondientes a los sacerdotes y levitas que les había tocado servir en el templo. Esto es interesante porque debemos conocer que los sacerdotes fueron divididos en 24 grupos y de igual forma los levitas. Estos grupos se iban turnando y servían en el templo durante 2 semanas cada año. Solo como referencia, primer libro de Crónicas 24 y primer libro de Crónicas 25 y 26, allí hay un detalle acerca de esta práctica. Así que con estos datos en mente, la próxima semana continuaremos con este tema en su segunda parte, en donde les compartiré, si Dios lo permite, las posturas bíblicas de quienes defienden el diezmo en el Nuevo Testamento y aquellos que creen que ya no está en vigencia. Mi posición como pastor y como maestro bíblico es brindarle a usted todas las herramientas para que como creyente tome una decisión informada, porque me interesa promover un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Es que le pido que tenga paciencia, ya vamos a entrar más adelante de lleno con el tema propiamente del diezmo en el Nuevo Testamento, sus diferentes posturas. Así es que les agradezco mucho por su tiempo, gracias por escucharnos, que el Señor les bendiga y nos encontramos la próxima semana, el día domingo, si Dios lo permite, en este su espacio, la pregunta de la semana.